Todo tiene un origen en lo que ocurrió el 4 de marzo en Salisbury, en el centro-sur de Inglaterra, cuando un hombre, Sergei Skripal, espía, ruso, pero había espiado a favor del Reino Unido, a favor de Inglaterra, estaba en un parque, en un banco de un parque con su hija, y aparecieron los dos inconscientes. Después se comprobó, según las autoridades inglesas, que esto había sido consecuencia de un agente nervioso, y la primera ministra Theresa May, la primera ministra británica, dijo que esto había sido obra de los rusos. Incluso el Reino Unido llegó a expulsar 23 diplomáticos rusos recientemente. Ahora, en los últimos minutos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expulsado a 60 diplomáticos rusos. 48 de ellos trabajan aquí en la oficina rusa en Washington, en la avenida Wisconsin, y otros están en dependencias de las Naciones Unidas en Nueva York. Pero no lo ha hecho solamente el gobierno de Estados Unidos, la orden de expulsión, sino que ha habido ya más de 10 países europeos que han expulsado diplomáticos rusos. Lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Francia, también lo ha hecho Ucrania y muchos otros. Aquí la pregunta es si esto realmente sirve para presionar al señor Vladimir Putin, el presidente ruso, de que cambie, de que no siga espiando, o qué sé yo, de que no cometa actos como el que se cometió contra el señor Sergei Skripal y su hija en Inglaterra. ¿Esto de verdad le importará a Putin? Putin hace una semana ganó las elecciones con más del 75% de los votos. Donald Trump lo felicitó y dijo que además se van a reunir pronto. Sí, desde luego, y la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que a Estados Unidos no le corresponde dictar a otros países cómo hacen sus elecciones. Cosa que cuando haya elecciones en Venezuela veremos si efectivamente Sanders dice lo mismo. Desde luego que no lo va a decir. Estas medidas, digamos que tienen un carácter simbólico, un componente simbólico muy grande. En términos de política interna para Putin, desde luego que no le afectan lo más mínimo. En términos de la operativa de su embajada, de la operativa de su cuerpo diplomático, de la operativa de sus actividades de espionaje en Estados Unidos, del mismo modo que Estados Unidos tiene operaciones de espionaje en Rusia. Eso no sabemos, evidentemente, porque bueno, ahí ya evidentemente los espías no suelen ir anunciando lo que hacen o dejan de hacer. Pero desde luego que son medidas fundamentalmente, digamos, simbólicas y con un componente propagandístico muy grande. Cerrar el consulado en Seattle, por ejemplo, se ha arguido que en Seattle está una de las mayores bases de la Armada de Estados Unidos. Sí, pero el consulado ruso en Seattle no está necesariamente espiando cómo entran y salen los portaaviones y los submarinos de Estados Unidos. Es decir, yo creo que se trata de unas medidas con un componente simbólico muy alto, pero que probablemente no tengan tanta efectividad como se dice. De hecho, por ejemplo, hay gente ya en Estados Unidos que está diciendo que estas medidas que son ineficaces, que habría que tomar medidas contra, en realidad, exponer públicamente las actividades de Rusia en Estados Unidos, digamos, medidas más duras y más directas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, yo creo que es la mayor expulsión de diplomáticos rusos de la historia, incluso mayor que durante la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, en el 86, se expulsó a 55 soviéticos, pero nunca se llegó a 60. Y curiosamente en el 86 es precisamente cuando Estados Unidos y Rusia inician o ya están en un periodo de deshielo de relaciones. Perdón, no Rusia, la Unión Soviética. Sí. Lo cual quiere decir Gorbachev, que... Mikhail Gorbachev exactamente. Y Ronald Reagan. Lo cual quiere decir que en ocasiones este tipo de medidas pues pueden ser a lo mejor incluso hasta pantallas de humo para distraer un poco la atención sobre lo que realmente está sucediendo. Raquel Gómez. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con lo que apunta Pablo. Seguramente los diplomáticos rusos y la marcha de los diplomáticos rusos está más relacionado con un gesto también hacia la comunidad internacional, es un gesto hacia Reino Unido, es un gesto hacia Europa, porque como comentabas, no solamente Estados Unidos ha expulsado a sus diplomáticos, sino que otros 14 países europeos se han unido a la medida. Entonces, creo que tiene más que ver con ese simbolismo que apuntaba Pablo y también ese gesto hacia la comunidad europea, hacia Reino Unido, independientemente de que esté de salida. Y por otra parte, pues es que me resulta muy difícil de creer que porque se vayan 60 diplomáticos las relaciones estadounidenses con Rusia vayan a enfriarse o vayan a entrar en algún punto de dificultad. Creo que Estados Unidos está siendo tremendamente tibio en la manera en la que tiene de reaccionar a la injerencia rusa, porque en cualquier caso, aunque
en un hipotético caso se demuestre que la campaña de Trump no tenía nada que ver con la manipulación de las elecciones de 2016, sí se ha demostrado que los rusos influyeron en los resultados, y salvo algún congresista que parece que está medio loco porque sale a reclamar, nadie realmente alza la voz porque tiene miedo de que afecte al presidente. Entonces eso está teniendo un efecto doble en la política de Estados Unidos, y es una situación bastante extraña porque Estados Unidos es muy celoso de su propia, de lo que pasa dentro del país, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene más que ver con ese gesto que quieren hacer hacia la Unión Europea, y Trump estaba hace 2 días tuiteando que Putin es maravilloso y que hay que hablar con él todos los días, con lo cual da igual si 60 espías se van si ellos tienen línea directa. Rafael Matos. Sí, creo que hay un mensaje muy claro de Occidente y de la OTAN a Moscú. Es lo primero que yo extraigo de esta ofensiva coordinada de Estados Unidos y de la Unión Europea, que seguramente va a provocar una represalia espejo por parte de Moscú, que va a poner en fila embajadores y diplomáticos de, no sé, más de una docena de países para responder a esta señal clara que manda Occidente. Me parece que el ataque con un gas, un agente nervioso, como se le dice en el Reino Unido, generó bastante alarma, ¿no? De todas las acciones que había tomado Putin hasta ahora, esta es la primera vez que Occidente acusa frontalmente a Rusia de violar la ley internacional. Es la primera vez que Putin además toma una acción, según la acusación de Occidente, ¿no?, en suelo de Occidente. Entonces me parece que hay un mensaje bastante claro para tratar de ponerle un límite a Putin, que no sé si realmente Putin lo va a escuchar porque no parece responder mucho a los mensajes que le envía Occidente. Está claro, como decía Pablo, ¿no?, volvemos a los picos de tensiones de la era de la Guerra Fría. Por momentos esto parece que estuviéramos en los 50 o en los 60 o en los 80 y no termina de ser del todo claro a dónde va a llevar este momento de tensión, porque Putin está muy arraigado domésticamente en Rusia, logró un respaldo muy fuerte en la última elección presidencial, más allá de si esa elección presidencial tuvo todos los atributos que tiene que tener una elección justa, libre y abierta, pero lo cierto es que Putin consiguió el respaldo en las urnas más alto desde que está en el poder. Ahora, lo otro, esto que comentaba Raquel, ¿no?, desde Estados Unidos, desde Washington, hay un doble mensaje hacia Putin. Por un lado, las sanciones y las medidas que toma el gobierno de Trump están alineadas con el resto de los países de Occidente, pero el mensaje que envía Trump es totalmente contradictorio con lo que hace su propio gobierno, ¿no? Felicitándolo por la elección. Cuando habló con él por teléfono no sacó el tema del ataque en el Reino Unido, ¿sí? No mencionó, según él, la transcripción de la Casa Blanca, el ataque en Inglaterra, solamente se dignó a felicitarlo por la elección, algo que sus propios asesores le pidieron que no hiciera. Entonces, hay que ver también cómo juega en futuro este doble mensaje, ¿no?, que surge de Washington. Pero lo primero que rescato es esto, ¿no?, de que Occidente le está enviando una señal muy clara a Putin. Hay que ver ahora cuál va a ser la respuesta de Moscú.